¿Estás lista, amor?, me preguntó Daniel mientras estábamos detrás de la cortina de satén, listos para hacer nuestra entrada en el salón lleno de rostros expectantes. Así de lista como siempre estaré, respondí, tratando de controlar el aleteo de mariposas en mi estómago. La cortina se abrió, y al entrar en el mar de invitados, flores y brillantes candelabros, sentí una felicidad surrealista envolviéndome. Había un mareante aroma a rosas, un zumbido musical de bienhechores y en el centro de todo estábamos nosotros, Daniel y yo. Éramos un momento congelado en el tiempo, dos personas comprometiéndose a amarse por el resto de sus vidas. Aunque la mayoría de las miradas en la habitación irradiaban calidez y amor, podía sentir un par que me quemaba con la mirada, los de Carol, mi futura suegra. Se veía impecable en su vestido de diseñadora, pero su rostro estaba retorcido en una expresión que parecía más apropiada para un funeral que para una boda. Daniel pareció notar mi incomodidad y susurró, «Ignórala, mía. Hoy se trata de nosotros. Por cierto, luces impresionante». «Gracias», respondí, tratando de mantener mi enfoque en la feliz ocasión. Habíamos planeado cuidadosamente cada pequeño detalle, desde las cortinas de terciopelo hasta el vino espumoso, y no iba a permitir que Carol lo arruinara para mí. Mientras avanzábamos con los rituales y votos, noté a Carol susurrándole repetidamente a Richard, mi futuro suegro. Richard era lo opuesto a Carol, irradiaba calidez y afecto. Carol murmuraba, Richard asentía y le daba un suave golpecito en la mano, como asegurándole que guardara silencio. Durante un momento de tranquilidad, escuché fragmentos de su conversación. Carol decía, «Richard, ¿estás seguro de que ella es la correcta para nuestro hijo? ¿No crees que merece a alguien más, compatible con nuestro estatus?» «Carol, por el amor de Dios», respondió Richard, lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera escuchar, «este no es ni el momento ni el lugar para esta discusión. Míralos, son felices. Y eso es lo que importa. La felicidad de Daniel es lo que debería importarnos. No ensuciemos este día especial con preocupaciones infundadas». A pesar de las intensas corrientes emocionales, la ceremonia continuó sin incidentes públicos. Intercambiamos anillos, dijimos nuestros votos y sellamos nuestro matrimonio con un beso. Mientras los aplausos estallaban a nuestro alrededor, miré a Daniel, con los ojos rebosantes de amor y promesas de un mañana mejor. En ese momento, me sentí invencible, como si pudiéramos enfrentar cualquier obstáculo, soportar cualquier dificultad, siempre y cuando estuviéramos juntos. Carol logró forzar una sonrisa mientras caminábamos por el pasillo como esposo y esposa, pero sus ojos contaban una historia diferente. Una historia que sabía que tendríamos que enfrentar algún día. Pero no hoy. Hoy se trataba de amor, compromiso y nuevos comienzos. Y al salir del lugar, bañados por una nube de pétalos de rosa, me aferré a Daniel y pensé en nuestra vida por delante, esforzándome por concentrarme en la felicidad que nos llamaba y no en las nubes de tormenta que amenazaban en el horizonte. La euforia de la boda se dio rápidamente ante la realidad de la vida matrimonial. Daniel y yo nos instalamos en la grandiosa propiedad de su familia, una hermosa mansión con un largo camino de entrada e interiores opulentos. Para ser honesta, era un poco intimidante. La familia de Daniel tenía una historia de exitosos emprendimientos comerciales y su casa reflejaba ese éxito en cada rincón. Jarrones antiguos, obras de arte invaluables, una biblioteca que parecía sacada de un set de película, todo era un poco abrumador. Pero lo que resultó aún más abrumador fue el cambio que noté en Daniel. Se volvió cada vez más inquieto y estresado. Estaba inmerso en el trabajo, pero no de una manera que indicara pasión o impulso. Era más como si estuviera atrapado, encadenado a un papel para el cual nunca hizo audición. Una tarde, llegó a casa luciendo particularmente derrotado. Podía decir que era uno de esos días, las ojeras bajo sus ojos hablaban por sí mismas. Había preparado una cena especial, pensando que podría levantarle el ánimo.
Nos sentamos uno frente al otro en la mesa del comedor, rodeados por las decoraciones ornamentadas de la casa familiar de él, un entorno que de alguna manera hacía que nuestra simple comida casera pareciera fuera de lugar. Mía, necesito hablar contigo sobre algo, empezó Daniel, moviendo la comida en su plato. Sentí un nudo apretarse en mi estómago. Claro, ¿en qué estás pensando? Daniel suspiró profundamente. He estado pensando mucho en mi papel en la empresa, y cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que no estoy hecho para esto. He estado miserable, Mía, y no es justo para ninguno de nosotros. Miré a sus ojos y pude ver la batalla que estaba librando consigo mismo. Daniel, si no eres feliz, algo tiene que cambiar. Podemos resolver esto. ¿Qué te haría feliz? ¿Has pensado en eso? Hizo una pausa por un momento, pareciendo medir sus palabras con cuidado. Amo el arte, Mía. Siempre lo he hecho. Siempre pensé que algún día tendría mi propia galería o sería curador de arte o algo así. Pero las expectativas familiares me pesaron y simplemente seguí adelante con ello. Con la salud de papá en declive, sentí que no tenía elección. La tensión pareció aliviarse ligeramente mientras hablaba de sus verdaderas pasiones. Daniel, siempre tienes elección. Es tu vida y tienes derecho a seguir lo que te hace feliz. No estás obligado a cumplir las expectativas de nadie a expensas de tu propia felicidad. Me miró, casi como si me estuviera viendo bajo una nueva luz. ¿Me apoyarías, incluso si eso significa alejarme de todo esto? Hizo un gesto alrededor de la habitación, indicando no solo el espacio físico sino el peso del legado que representaba. Absolutamente, dije, sin dudarlo. Me casé contigo, no con la empresa, no con esta casa y ciertamente no con un papel en el que te hayan empujado. Te amo por quien eres, Daniel, y preferiría tener un esposo feliz que un ejecutivo miserable. Por primera vez en semanas, vi una sonrisa genuina extenderse por su rostro. Se sintió como una pequeña victoria, pero sabía que era solo el comienzo. Estábamos a punto de embarcarnos en un nuevo capítulo en nuestras vidas, uno que requeriría valentía, sacrificio y disposición para luchar contra los fantasmas de las expectativas y las obligaciones familiares. Pero al mirar a Daniel, me di cuenta de algo crucial: estábamos juntos en esto. Cualquier cosa que se interpusiera en nuestro camino, la enfrentaríamos juntos. Y esa realización marcó toda la diferencia en el mundo. Un mes después, la situación comenzó a cambiar nuevamente. El padre de Daniel, Richard, fue hospitalizado debido a un leve derrame cerebral. El peso de su salud que se deterioraba rápidamente y el futuro de la empresa de repente hicieron que el ambiente en casa se cargara de tensión. Daniel, tu padre quiere vernos, anunció Carol un día, con un tono más serio de lo habitual. Ambos sabíamos de qué se trataba. Richard quería asegurar el futuro de la empresa y, con su salud fallándole, la presión sobre Daniel se intensificaba. Daniel me miró con esa angustia familiar en sus ojos. Era una mirada que hablaba 1000 palabras, la mayoría de ellas preguntas a las que ninguno de nosotros tenía respuestas. Al día siguiente, fuimos a ver a Richard al hospital. Estaba allí, frágil y pálido, pero sus ojos aún brillaban con la misma determinación que yo había llegado a respetar. Daniel, creo que es hora de que discutamos seriamente sobre el futuro de la empresa. No estaré aquí para siempre, comenzó. Papá, no hables así, intervino Daniel. No, escucha. Necesito saber que está en manos capaces. Daniel bajó la mirada, luchando con sus palabras. Papá, no creo que esté hecho para esto. Sé que es difícil de escuchar, pero dirigir la empresa simplemente no se alinea con quien soy. Soy un artista de corazón. Richard suspiró, había esperado que crecieras en esto, hijo. Fue entonces cuando sentí una convicción surgir en mí. Richard, si está bien, me gustaría ayudar. Siempre he tenido interés en los negocios. ¿Por qué no me uno a la empresa por un tiempo? Puedo apoyar a Daniel y quitarle algo de carga.
Podemos ser un equipo. Ambos hombres lucieron sorprendidos. Richard rompió primero en una sonrisa. Mía, eso es una oferta generosa. ¿Estás segura? Absolutamente, confirmé. Y así comenzó. Empecé a trabajar en la empresa, siguiendo a Daniel inicialmente para entender las complejidades de la operación. Me adapté como pez en el agua. Mi formación en psicología organizacional parecía darme ventaja para entender la dinámica de equipos y mejorar la eficiencia operativa. Comencé a hacer pequeños cambios, optimizando procesos y aumentando la productividad. La gente comenzó a notar, e incluso los escépticos miembros de la junta no pudieron ignorar el impacto positivo que estaba teniendo. Mía, has estado haciendo un trabajo excelente, me dijo Richard unas semanas después durante una reunión de revisión informal. Eres una líder natural. No tengo miedo por la empresa si Daniel te tiene a su lado. Gracias, Richard. Significa mucho, respondí, sintiendo una sensación de logro. Estás haciendo mucho mejor de lo que yo hice cuando empecé, admitió Daniel una tarde, sus palabras teñidas de orgullo y un toque de tristeza. Perteneces allí, Mía. Has traído una especie de energía positiva que faltaba durante mucho tiempo. No soy solo yo, le dije, somos nosotros. Somos un equipo, ¿recuerdas? Además, ahora tienes tus clases de arte. Ambos nos acercamos a donde queremos estar. Sí, pero tú llevas la carga más pesada y lo haces con gracia, insistió Daniel. Al mirar hacia atrás en el torbellino de los últimos meses, me di cuenta de que a veces la vida te obliga a tomar un camino que nunca planeaste. Y a veces, ese camino no planeado revela una parte de ti que nunca supiste que existía. Fue desafiante, sí, pero también estimulante. Pero poco sabía que esto era solo el preludio de una tormenta mucho más grande que estaba a punto de golpearnos, una tormenta que pondría a prueba la esencia misma de nuestro matrimonio y familia. Justo cuando nos estábamos acomodando en nuestros nuevos roles, la vida nos lanzó otra bola curva. Richard sufrió un grave derrame cerebral, uno que lo dejó incapacitado y con un sombrío pronóstico. La urgencia de discutir el liderazgo futuro de la empresa se convirtió repentinamente en un asunto apremiante y esta vez no podía ser pospuesto ni pasar por alto. Fue una tarde sombría cuando recibimos la noticia y el rostro de Daniel palideció al finalizar la llamada telefónica. Tuvo otro derrame, Mía. Esta vez es grave. No están seguros de si va a sobrevivir. Corrimos al hospital, donde Carol ya estaba sentada en un cansado decaimiento, con los ojos rojos de llorar. Ver a Richard allí, conectado a máquinas que pitaban y zumbaban inquietantemente, fue una realidad para todos nosotros. Parecía tan frágil, un fuerte contraste con el hombre fuerte y resistente que yo había llegado a conocer. Cuando Richard recuperó el conocimiento, pidió hablar con Daniel a solas. Salí de la habitación, dándoles la privacidad que necesitaban para lo que sabía que sería una conversación desgarradora. Después de lo que pareció una eternidad, Daniel salió, su rostro una mezcla de alivio y aprensión. Papá dijo que quiere que intente dirigir la empresa. Cree que es hora de que dé un paso al frente y asuma la responsabilidad. No cree que le quede mucho tiempo. Lo abracé fuertemente. ¿Estás bien con eso? Con hacerte cargo, quiero decir. Suspiró profundamente. Quiero estar allí para él, Mía. Tal vez esta sea la manera de hacerlo. Así que, Daniel asumió las riendas de la empresa. Sin embargo, su corazón no estaba en ello. Rápidamente quedó claro que, a pesar de sus mejores esfuerzos, no podía manejar la presión e intricaciones de dirigir una empresa multimillonaria. Se perdían plazos, las reuniones se alargaban sin resoluciones y la moral de los empleados se desplomaba. Finalmente, Daniel admitió la derrota. No puedo hacer esto, Mía. Estoy fracasando, y temo arruinar la empresa. Pensé que podría hacerlo por papá, pero está claro que no estoy hecho para esto. Fue uno de esos momentos de definite.
Hay es en la vida en los que te das cuenta de que dar un paso al frente no siempre significa tomar el control, a veces significa dejar ir por el bien mayor. Daniel, hiciste lo mejor que pudiste, y eso es todo lo que cualquiera podría pedir. Pero si no eres la persona adecuada para este trabajo, está bien admitirlo. Tu padre lo entenderá. Lo importante ahora es lo que hagamos a continuación. Sabía lo que tenía que hacer. Déjame encargarme de las operaciones diarias. Hasta ahora lo he estado haciendo bien, y creo que puedo ayudar a cambiar las cosas. Seré la gerente interina hasta que encontremos una solución a largo plazo. Daniel me miró, sus ojos llenos de una mezcla de gratitud y culpa. ¿Estás segura, Mia? Es una gran responsabilidad. Lo sé, pero es una que estoy dispuesta a asumir por ambos. Tú me has apoyado en todo, ahora es mi turno de apoyarte a ti. Así que, me involucré y asumí el control. Fue desafiante, pero sentí una descarga de adrenalina mientras navegaba a través del caos. Lentamente, pero seguramente, las cosas comenzaron a mejorar. Reorganicé al personal, redistribuí recursos y logré cumplir con los plazos pendientes. En cuestión de semanas, la atmósfera en la oficina cambió. La gente estaba motivada, se cumplían los plazos y hasta los miembros de la junta empezaron a reconocer la mejoría. Fue entonces cuando Daniel se acercó a mí, sus ojos brillando de orgullo. Nos has salvado, Mia. No puedo agradecerte lo suficiente. Te mereces este puesto más que yo. Hice lo que tenía que hacer, dije, sonriendo. Además, somos un equipo, ¿recuerdas? Poco sabía que esto conduciría a una responsabilidad aún mayor y prepararía el escenario para conflictos que nunca había anticipado. Pero en ese momento, todo lo que importaba era que habíamos superado un desafío y lo habíamos hecho juntos. Se sintió como una victoria, no solo para mí, sino para nosotros como pareja. Consolidó mi creencia de que juntos éramos más fuertes que la suma de nuestras partes. La salud de Rachel continuó deteriorándose y, en unas pocas semanas, lo inevitable ocurrió. Falleció en las primeras horas de una fría mañana, dejándonos a todos devastados pero de alguna manera preparados para el golpe emocional. La empresa organizó un pequeño memorial para honrarlo, y el auténtico pesar en los ojos de los empleados mostró cuánto había sido respetado. Comenzamos a planificar el funeral, y Daniel lucía como un hombre cargando el peso del mundo sobre sus hombros. No puedo creer que se haya ido, Mia. Siento que le fallé de muchas maneras. No le fallaste, Daniel, le aseguré. Fuiste un buen hijo, y él lo sabía. Estaba orgulloso de ti por quien eras, no por lo que podías hacer por él. Mientras revisábamos las pertenencias personales de Rachel para encontrar fotografías para el servicio conmemorativo, Daniel encontró un sobre dirigido a él. Era grueso y parecía contener más que solo una hoja o dos. Con manos temblorosas, lo abrió y comenzó a leer. Después de unos momentos, levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Es una carta de papá. Escribió que estaba orgulloso de mí y que siempre quiso que encontrara mi propio camino en la vida. Y luego, bueno, mira esto. Me entregó otro papel. Era un documento legal, un testamento para ser exactos, y tenía mi nombre en él. Rachel había transferido la propiedad de la empresa a mí. No puedo creerlo, dije, impactada y emocionada. ¿Por qué haría esto? Porque vio en ti lo que siempre he visto, una mujer fuerte y capaz que puede liderar y marcar la diferencia. Escribió aquí que había planeado discutir esto con nosotros pero se quedó sin tiempo, explicó Daniel. En ese momento, Carol entró a la habitación. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están ustedes dos tan emocionales? Daniel le mostró el testamento. Por un momento, pareció atónita y luego su rostro se transformó en una máscara de furia. No pueden estar hablando en serio. Rachel dejó la empresa en manos de ella. Mamá, cálmate, intervino Daniel. Papá sabía lo que estaba haciendo. Vio que yo no estaba en condiciones de dirigir la empresa y que Mia sí.
Él tomó su decisión. Esto es escandaloso, explotó Carol. ¿Ella se casa en nuestra familia y de repente posee nuestro legado? Ni muerta. Ignorando su explosión, Daniel se volvió hacia mí. Mia, ¿quieres asumir este papel? Es tu elección. Respiré profundamente. Sí, quiero. Por la empresa, por nosotros y para honrar los últimos deseos de tu padre. Entonces está decidido, dijo Daniel firmemente, lanzando una mirada de advertencia a su madre. La atmósfera estaba cargada de tensión y el aire parecía estar lleno de palabras no dichas y amenazas veladas. Sabía que aceptar el legado de Rachel cambiaría las dinámicas de nuestra familia para siempre y probablemente no para mejor. Pero era una responsabilidad que estaba dispuesta a asumir, incluso si significaba enfrentar la ira de Carol. Fue un periodo emocional y tumultuoso, pero también fue un punto de inflexión para mí, tanto personal como profesionalmente. Se me había dado una enorme responsabilidad, una que venía con su propio conjunto de desafíos y complicaciones. Pero en ese momento, sosteniendo ese pedazo de papel que representaba la fe de Rachel en mí, me sentí capacitada para estar a la altura de la situación, sin importar lo que viniera. Llegó el día del funeral de Rachel, denso con un aire de luto pero también cargado de tensión. Fue un asunto elaborado, una despedida adecuada para un hombre de su estatura. Colegas, amigos y familia vinieron a rendir homenaje. Había esperado que la solemnidad de la ocasión pusiera una pausa temporal a las disputas familiares. No podría haber estado más equivocada. Mientras estábamos alrededor del ataúd, cada uno perdido en nuestros recuerdos y tristeza, Carol se adelantó. Sus ojos estaban rojos, pero no solo de tristeza. Era una mirada que había llegado a reconocer, un caldero de rabia a punto de desbordarse. No perteneces aquí, me susurró mientras pasaba. Mamá, no ahora, advirtió Daniel. Ignorándolo, elevó la voz para que todos pudieran oír. Esta mujer no pertenece aquí. Ha engañado a todos ustedes. Ha manipulado a Rachel en su lecho de muerte para apoderarse de la empresa de nuestra familia. Los dolientes intercambiaron miradas. Incómodas, su malestar era palpable. Daniel, con una expresión de profundo dolor y traición, dio un paso hacia su madre. Mamá, ¿cómo te atreves a arruinar el funeral de papá con acusaciones sin fundamento contra Mia? El rostro de Carol era inflexible. Es la verdad, y todos aquí deberían saberlo. Yo había permanecido en silencio, absorbiendo sus insultos como golpes, pero ya no pude contenerme. Carol, dices preocuparte por la familia, por el legado, pero aquí estás, desgarrándolo. Tu propio hijo no quería dirigir la empresa, y Rachel lo sabía. Ustedes dos estaban tan enfocados en lo que pensaban que Daniel debería ser que nunca se molestaron en preguntarle qué quería realmente. Los ojos de Carol se abrieron de par en par. Parecía momentáneamente perdida por las palabras. Tu hijo tiene sus propios sueños, y lo he visto cobrar vida como nunca antes cuando habla de ellos. ¿Cómo pudiste ignorar eso? ¿Cómo pudieron ambos ser tan ciegos ante la felicidad de su propio hijo? Continué. Daniela sintió hacia mí, sus ojos llenos de gratitud, y luego se volvió hacia Carol. Mia tiene razón, mamá. Todos estos años, tú y papá querían que me ajustara a un molde, sin darte cuenta de que me estaba sofocando. Y para tu información, añadí, sacando una copia doblada de la carta escrita a mano de Rachel de mi bolso, Rachel no fue manipulado. Esta fue su decisión, una que lamentaba no discutir con nosotros antes. Carol miró la carta y luego a mí, su expresión era inescrutable. Finalmente, habló, con la voz temblorosa. Yo no sabía. Tal vez sea hora de que empieces a saber, Carol. Conozcas a tu hijo y reconozcas que las paredes que construiste para proteger a esta familia son las mismas que ahora la están destruyendo, le dije. Carol miró de mí a Daniel, su mirada se suavizó por un momento antes de girarse y alejarse. La multitud, que había estado observando este drama familiar, empezó a dispersarse lentamente,
dejándonos allí de pie en un silencio denso e incómodo. Lo siento, Mia, dijo Daniel suavemente, por todo esto. Lo abracé fuertemente. No es tu culpa. Las familias son complicadas, pero superaremos esto, como hemos superado todo lo demás. Juntos. Mientras estaba allí, acurrucada en los brazos del hombre que amaba, mirando el ataúd de madera que sostenía a un hombre que se había convertido en algo así como un segundo padre para mí, me invadió una mezcla de tristeza, alivio y determinación. Tristeza por la pérdida de Richard, alivio por decir mi verdad y una nueva determinación para honrar el legado de Richard de una manera que lo haría a él y a Daniel orgullosos. A pesar de la fealdad del día, parecía ser un nuevo comienzo. Para la empresa, para Daniel e incluso para Carol, que tendría que llegar a un acuerdo con las dinámicas cambiantes, le gustara o no. Fue una cálida tarde de verano cuando vi a James por primera vez. Nos presentaron en una fiesta de un amigo en común, y desde ese momento hubo una conexión innegable entre nosotros. Sus ojos azules vibrantes brillaban con calidez y sinceridad, y su sonrisa iluminaba la habitación. Pasamos toda la noche absortos en la conversación, riendo y descubriendo intereses compartidos. A medida que la noche llegaba a su fin, James me preguntó si podía acompañarme a casa. La luz de la luna iluminó nuestro camino mientras paseábamos por las calles tranquilas, conociéndonos en un nivel más profundo. Compartimos historias, sueños y aspiraciones, y se sintió como si nos conociéramos desde siempre. Al llegar a mi puerta, James tomó suavemente mi mano y me miró a los ojos. Fiona, esta noche ha sido simplemente mágica. No puedo negar la conexión que siento contigo. ¿Me permitirías el privilegio de invitarte a una cita adecuada? No pude contener mi sonrisa mientras asentía. James, sería un honor salir en una cita contigo. Esta noche ha sido absolutamente maravillosa y no puedo esperar a ver a dónde nos lleva este viaje. Pequeño sabía que nuestro viaje nos llevaría a una hermosa historia de amor. En los meses siguientes, James y yo nos volvimos inseparables. Nuestro amor se profundizó con cada día que pasaba y se hizo evidente que estábamos destinados a estar juntos. Compartimos innumerables aventuras, desde románticos fines de semana hasta simples momentos de alegría cocinando juntos en nuestra acogedora cocina. Una noche, mientras estábamos sentados en nuestro banco favorito del parque, viendo el atardecer, James tomó mi mano y habló con voz tierna. Fiona, estos últimos meses han sido los mejores de mi vida. Has traído luz y felicidad a cada rincón de mi mundo. No puedo imaginar un futuro sin ti. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas llenaron mis ojos mientras miraba su mirada amorosa. Oh, James, sí. 1000 veces, sí. Eres el amor de mi vida y no puedo esperar para pasar el resto de nuestras vidas juntos. Nuestro compromiso fue una celebración alegre compartida con nuestros seres queridos, y pronto llegó el día de nuestra boda. Fue una ceremonia pintoresca llena de risas, lágrimas de alegría y votos sinceros. Rodeados de nuestra familia y amigos, James y yo intercambiamos anillos, sellando nuestro amor por la eternidad. Mientras bailábamos nuestro primer baile como esposo y esposa, no pude dejar de maravillarme por el increíble viaje que nos había unido. James se inclinó y susurró en mi oído, Fiona, eres mi todo. Prometo cuidarte, apoyarte y amarte con todo mi corazón por el resto de nuestros días. Y prometo estar a tu lado, en las buenas y en las malas, amarte feroz e incondicionalmente, respondí, mi voz llena de adoración. Continuamos bailando, el mundo a nuestro alrededor desvaneciéndose, mientras nos embarcábamos en nuestro nuevo capítulo como el señor y la señora James Hamilton. Pequeños sabíamos que la vida pronto nos presentaría desafíos imprevistos que pondrían a prueba la fuerza de nuestro amor y compromiso. Después de la euforia de nuestra boda, James y yo nos instalamos en la vida matrimonial, disfrutando de la dicha de ser marido y mujer. Sin embargo, el destino tenía un plan diferente para nosotros.
Fue una tarde soleada cuando recibimos la devastadora noticia de que la madre de James, Margaret, se había enfermado gravemente. Corrimos al hospital, la ansiedad recorriendo nuestras venas. Al entrar en su habitación, encontramos a Margaret frágil y débil, su rostro marcado por líneas de preocupación y dolor. Sus ojos se iluminaron al ver a su hijo y a mí, y una débil sonrisa asomó en sus labios. James, Fiona, estoy tan contenta de que estén aquí, dijo Margaret, su voz llena de gratitud y vulnerabilidad. No esperaba que esto sucediera, pero sé que estoy en buenas manos con ambos. James y yo intercambiamos miradas preocupadas, nuestros corazones cargados con el peso de la situación. Sin dudarlo, aseguramos a Margaret que la llevaríamos a casa con nosotros, donde recibiría el cuidado y apoyo que necesitaba. Mientras nos adaptábamos al papel de cuidadores, nuestras vidas experimentaron una transformación significativa. Nuestro hogar, antes sereno, se convirtió en un refugio de equipos médicos, susurros suaves y un delicado equilibrio de esperanza y miedo. James y yo nos turnábamos para atender las necesidades de Margaret, desde administrar medicamentos hasta reconfortarla durante momentos de angustia. Los días se convirtieron en semanas, y nuestras rutinas giraban en torno al bienestar de Margaret. Ajustamos nuestros horarios, asegurándonos de que uno de nosotros estuviera siempre a su lado, listo para ofrecer un toque reconfortante o un oído atento. Fue un momento desafiante, pero lo enfrentamos con amor y dedicación inquebrantable. Una tarde, mientras Margaret descansaba en su habitación, me senté a su lado, sosteniendo su frágil mano en la mía. Margaret, no estás sola en esto. Estamos aquí para ti, y haremos todo lo posible para que te sientas cómoda y recibir el cuidado que necesitas, le aseguré, mi voz llena de calidez. Las lágrimas llenaron los ojos de Margaret mientras me miraba con una mezcla de gratitud y vulnerabilidad. Fiona, querida, has traído tanta luz a la vida de James. No podría haber pedido una mejor nuera. Gracias por tu amor y por cuidarme durante este difícil momento. Se me hizo un nudo en la garganta mientras apretaba su mano suavemente. Margaret, eres familia para mí. Superaremos esto juntas y prometo estar aquí para ti en cada paso del camino. Y así, nuestro viaje como familia continuó, con Margaret convirtiéndose en una parte integral de nuestras vidas cotidianas. Compartimos historias, risas e incluso lágrimas mientras navegábamos por los desafíos de su enfermedad. A pesar de las dificultades, se formó un vínculo entre nosotros, construido sobre el amor, la compasión y el compromiso inquebrantable de cuidarnos mutuamente. En las próximas semanas, la condición de Margaret fluctuó, a veces dándonos destellos de esperanza, otras veces haciéndonos temer lo peor. Pero a través de todo, nuestro amor permaneció firme, recordándonos la fuerza que teníamos como un frente unido. Pequeños sabíamos que a medida que la salud de Margaret empeoraba, su presencia en nuestras vidas se convertiría en el catalizador de una serie de eventos inesperados que pondrían a prueba los límites de nuestra devoción y llevarían a un cambio profundo en la dinámica de nuestra familia. A medida que los días se convertían en semanas, la salud de Margaret seguía deteriorándose, arrojando una sombra sombría sobre nuestras vidas. La mujer animada que conocíamos se había convertido en una mera sombra de lo que era antes. Era desgarrador presenciar su sufrimiento y cada día traía nuevos desafíos y momentos de angustia. James, cargado por el peso del deterioro de la condición de su madre, se volvía cada vez más nervioso y ansioso. Pasaba noches sin dormir a su lado, preocupándose por cada actualización médica y buscando cualquier destello de esperanza. Observé cómo el costo de su preocupación grababa líneas en su rostro, su actitud antes despreocupada reemplazada por un constante estado de angustia. En esos momentos, me convertí en su ancla, ofreciendo palabras de consuelo y seguridad. James, estamos haciendo todo lo posible por tu madre. Tenemos que mantenernos fuertes y tener fe en su resistencia. Ella sabe que no está sola, y nuestro amor y apoyo la ayudarán a superar esto. Sus ojos, llenos de agotamiento y miedo, se encontraron con los míos, buscando consuelo. Fiona, no sé qué haría sin ti.
Tu presencia me da fuerzas y estoy agradecido de tenerte a mi lado en este momento difícil. Juntos, enfrentamos los desafíos de la enfermedad de Margaret, atendiendo sus necesidades con dedicación inquebrantable. Aprendimos a administrar medicamentos, monitorear sus signos vitales y brindar apoyo emocional, creando un delicado equilibrio entre ser cuidadores y ser su familia. A medida que los días se convertían en meses, la presión sobre James y sobre mí creció, pero nuestra determinación de brindar la mejor atención a Margaret permaneció inquebrantable. Celebramos pequeñas victorias, como momentos de claridad y sonrisas fugaces, aferrándonos a la esperanza de que significaban progreso. Pero la realidad a menudo nos derribaba, recordándonos la naturaleza cruel de la enfermedad que mantenía a Margaret prisionera. En una noche particularmente difícil, mientras estábamos sentados en la habitación tenue, los sonidos de los equipos médicos zumbando en el fondo, James se dejó caer en la silla, su rostro marcado por el agotamiento. No puedo soportar verla así, Fiona. Me está destrozando. Me siento tan impotente. Puse una mano reconfortante en su hombro, ofreciendo un apretón suave. James, entiendo cómo te sientes. Es natural sentirse abrumado, pero recuerda que estamos haciendo todo lo posible. Margaret sabe que la amamos, y ese amor es lo que nos ayudará a superar esto. Asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. Tienes razón, Fiona. Solo necesito encontrar una manera de lidiar con esta incertidumbre y ser fuerte para ambos. En esos momentos de vulnerabilidad, encontramos consuelo en la presencia mutua, apoyándonos el uno en el otro. El peso de la situación fortaleció nuestro vínculo, recordándonos la resistencia de nuestro amor y el poder de la unidad frente a la adversidad. A pesar de los desafíos, el espíritu de Margaret permaneció inquebrantable. Enfrentó su enfermedad con valentía inquebrantable, enseñándonos la importancia de la resistencia y de apreciar cada momento precioso. Nuestro hogar se convirtió en un santuario de compasión y cuidado inquebrantable, un testimonio del amor que nos unía. Pero poco sabíamos que las largas noches y la pesada carga de cuidar a Margaret pronto nos llevarían por un camino que nunca anticipamos, uno que pondría a prueba nuestro matrimonio y revelaría las verdaderas profundidades de nuestros caracteres. Fue una mañana fatídica cuando desperté en una cama vacía, la ausencia de James notoriamente palpable. El pánico me invadió al llamarlo, pero mi voz resonó en la casa vacía, sin respuesta. Me dirigí apresuradamente a la habitación de Margaret, esperando encontrar algunas respuestas. Al acercarme a su cama, Margaret yacía quieta, su forma frágil envuelta en mantas. «Margaret, ¿has visto a James esta mañana?», pregunté, mi voz teñida de preocupación. Ella giró su mirada hacia mí, sus ojos llenos de preocupación. «Me temo que no, Fiona. Escuché a alguien salir de la casa durante la noche, pero no tuve la fuerza para investigar. El temor me invadió al considerar las posibilidades. ¿Qué podría haber llevado a James a irse sin decir una palabra? Las preguntas giraban en mi mente, pero sabía que tenía que actuar con rapidez. Marqué repetidamente el número de James, mi corazón latiendo con cada llamada sin respuesta. El miedo se mezcló con la frustración mientras buscaba entre nuestro armario compartido, solo para encontrar que la mitad de sus pertenencias faltaban. Mi mente corría, tratando de armar el rompecabezas de su repentina desaparición. Necesitaba respuestas y estaba decidida a encontrarlas. Impulsada por una mezcla de preocupación e intuición, dirigí mi atención a nuestros ahorros conjuntos, guardados de manera segura en una caja fuerte en casa. Abriéndola con manos temblorosas, descubrí que una suma significativa de nuestros 300,000 pesos había sido retirada. Fue un golpe abrumador, dejándome con una sensación de hundimiento en el estómago. Determinada a descubrir la verdad, revisé la correspondencia de James, buscando desesperadamente pistas. Entre las cartas, una confirmación de compra captó mi atención, una reserva para 2 en un prestigioso hotel. Fue como si una daga afilada atravesara mi corazón, la realización golpeándome con toda su fuerza. James se había ido al hotel, no solo,
sino con otra mujer, traicionando nuestros votos sagrados. El shock y la ira se apoderaron de mí, el peso de la traición me llevó al límite. Regresé a la habitación de Margaret, mi voz impregnada de dolor y resolución. Margaret, he descubierto la verdad. James me ha dejado por otra mujer. ¿Cómo pudo hacer esto con nosotros? Su voz, débil pero llena de compasión, respondió: Fiona, querida, lamento mucho que esto te haya sucedido. No mereces este dolor. Pero recuerda, no estás sola. Estaré a tu lado, y haré todo lo que esté en mi poder para apoyarte. Sus palabras trajeron un destello de consuelo en medio de la turbulencia en mi corazón. Con su apoyo inquebrantable, supe que tenía que tomar una decisión, una que daría forma a mi destino y me otorgaría la justicia que buscaba. En un acto de desafío y autopreservación, Margaret tomó una decisión que cambiaría el curso de nuestras vidas. Habló suavemente, su voz teñida con un toque de resignación. Fiona, me queda muy poco tiempo. Quiero que tengas todo lo que es mío, todo por lo que he trabajado. Toma la casa, toma el dinero. Es tuyo, querida. Las lágrimas brotaron en mis ojos mientras la miraba, abrumada por su generosidad. Margaret, no podría aceptar. Es tu riqueza ganada con esfuerzo. Sonrió débilmente. Considera esto mi último regalo para ti, un token de mi agradecimiento por el amor y el cuidado que me has mostrado. Te mereces vivir una vida mejor, libre de la traición y el dolor que te han infligido. Sus palabras resonaron profundamente en mi alma y con el corazón apesadumbrado, acepté su oferta. En ese momento, el equilibrio de poder cambió y supe que era hora de tomar el control de mi propio destino. Pasaron semanas y la salud de Margaret continuó deteriorándose, pero su espíritu permaneció fuerte. En los momentos tranquilos que compartimos, me aseguró que había tomado la decisión correcta, que mi nueva independencia era la venganza definitiva contra James y su traición. Pequeño sabía yo que las consecuencias de sus acciones se extenderían más allá de nuestro matrimonio destrozado. Llegaría el día en que James regresaría, buscando respuestas y la herencia de su madre, solo para descubrir que las tornas habían cambiado. Fue un momento de ajuste de cuentas, donde las consecuencias de sus elecciones serían expuestas. Mientras nuestros caminos se separaban y el dolor del pasado aún estaba fresco, yo emergí más fuerte, lista para abrazar la vida que legítimamente me pertenecía. El legado de Margaret y el amor que me brindó se convirtieron en los pilares de mi nueva travesía, guiándome hacia un futuro lleno de posibilidades, mientras James quedaba para enfrentar las consecuencias de sus acciones. En la secuela de la repentina partida de James, encontré consuelo en el apoyo y amor de Margaret, quien se había convertido no solo en una suegra sino también en confidente y aliada. Mientras me acomodaba en mi nuevo papel como cuidadora de nuestro hogar, no podía evitar preguntarme sobre el verdadero alcance de la traición de James. Una mañana, un mes después de su desaparición, sonó el timbre, interrumpiendo el silencio que envolvía la casa. Al abrir la puerta, me encontré con la vista de James, su rostro marcado por una mezcla de enojo y desesperación. «Fiona, necesito hablar contigo», exigió, su voz teñida de urgencia. A regañadientes, lo dejé entrar, la curiosidad mezclándose con la aprensión. Margaret, debilitada por su enfermedad, yacía en la habitación contigua, ajena a la tensión que llenaba el aire. Con un tono de acusación, James me confrontó. ¿Mi madre ha escrito un testamento, Fiona? Dímelo. Sostuve su mirada, mi voz firme al responder: James, tu madre ya tomó su decisión. Ella me lo ha dado todo. Ella vio la verdad de tus acciones y eligió apoyarme. Su rostro se contorsionó de ira, escupió: ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Aprovecharte de ella en su estado frágil? Solo estás tratando de castigarme. Enfrenté su enojo con una resolución firme, ya no dispuesta a ser la víctima en su red de engaños. James, yo no pedí nada de esto. Tu traición forzó mi mano. Tus acciones hablaron más fuerte que las palabras y ahora debes enfrentar las consecuencias.
Sus ojos se abrieron de par en par, una mezcla de comprensión y arrepentimiento parpadeando en su rostro. Nunca pretendí que llegara a esto, Fiona. Cometí un error terrible y lamento profundamente lo que hice. ¿No podemos encontrar una manera de arreglar las cosas? Mi corazón se ablandó momentáneamente, recuerdos del amor que una vez compartimos tirando de mis emociones. Pero luego volvió el dolor de su traición y me mantuve firme. James, no hay vuelta atrás. Tomaste tus decisiones y ahora debemos vivir con las consecuencias. Sus hombros se encorvaron, la derrota evidente en su postura. Nunca pensé que llegaría a esto. Me quedo sin nada, sin dinero, sin amante y sin futuro. ¿Es esta la venganza que buscabas? Lo miré a los ojos, mi voz impregnada de determinación. Esto nunca se trató de venganza, James. Se trataba de encontrar mi propio valor, de recuperar mi vida después de la devastación que trajiste sobre nosotros. Merezco algo mejor, y también Margaret. Ahora, es hora de que aceptes las consecuencias de tus acciones y encuentres tu propio camino hacia adelante. Con el corazón apesadumbrado, acompañé a James hasta la puerta, cerrándola tras él. Al volverme para enfrentar a Margaret, sus ojos rebosantes de orgullo, supe que había tomado la decisión correcta. Las cadenas de la traición se habían roto, y en su lugar, encontré la fuerza para forjar un nuevo camino. Desde ese día en adelante, la salud de Margaret continuó deteriorándose, pero su espíritu permaneció inquebrantable. Se aferró a la vida con una tenacidad que me asombraba, su apoyo inquebrantable siendo un recordatorio constante de la resistencia que poseíamos. En las semanas siguientes, el divorcio se finalizó, cortando los últimos vestigios de nuestro matrimonio destrozado. James quedó para reconstruir su vida, enfrentando las consecuencias de sus elecciones, mientras yo abrazaba la libertad y seguridad recién encontradas que Margaret me había otorgado. Con la muerte de Margaret, lloré la pérdida de una mujer extraordinaria, pero su legado vivía en mí. La casa, una vez símbolo de sueños compartidos, se convirtió en un santuario de independencia y empoderamiento. La suma sustancial que ella me había confiado proporcionó los medios para crear una vida mejor, llena de oportunidades y un futuro que podría moldear a mi manera. Mientras avanzaba, liberándome de las cadenas de la traición, no pude evitar sentir un sentido de triunfo. Las tornas habían cambiado, y yo había emergido más fuerte. Las heridas del pasado siempre dejarían una marca, pero ya no me definían. Había encontrado mi venganza, no en la destrucción de otros, sino en la recuperación de mi propia felicidad y la realización de que merecía una vida llena de amor, respeto y prosperidad. Unos días después, un golpe en la puerta interrumpió mi soledad. Al abrir, me encontré con la inesperada visión de mi exmarido, James, parado frente a mí. Su rostro llevaba el peso de sus errores, marcado por el arrepentimiento y un atisbo de humildad. «Fiona, ¿podemos hablar?», preguntó, su voz teñida de vulnerabilidad. A regañadientes, lo invité, los recuerdos de nuestro pasado compartido inundándome. Nos sentamos en la sala de estar, el aire pesado de palabras no dichas. «Nunca imaginé que llegaría a esto», comenzó James, sus ojos rebosantes de remordimiento. «He perdido todo, mi reputación, mi carrera y, lo más importante, a ti. Lamento el dolor que causé, las elecciones que hice. Escuché, las heridas del pasado aún frescas pero ya no sangrando. James, aprecio tu disculpa, pero el perdón lleva tiempo. Las consecuencias que enfrentas ahora son el resultado de tus acciones y espero que sirvan como lección para el futuro». Asintió, su mirada fija en el suelo. «Entiendo, Fiona. He llegado a darme cuenta de la magnitud de mi traición y el daño irreparable que causé. Espero que encuentres en tu corazón perdonarme algún día». Un momento de silencio pasó entre nosotros, el peso de nuestra historia compartida flotando en el aire. Finalmente, hablé, mi voz llena de una mezcla de fortaleza y compasión. «James, el perdón no significa olvidar. Significa dejar ir la ira y el resentimiento que una vez me consumieron.
Pero tomará tiempo para que sane, para seguir adelante. Te deseo lo mejor en encontrar tu propio camino hacia la redención. Con esas palabras, lo acompañé suavemente hasta la puerta, el cierre que buscaba finalmente al alcance. Nuestros caminos se habían separado, y aunque las heridas nunca sanarían por completo, había encontrado la fuerza para elevarme por encima del dolor y crear una vida llena de propósito y alegría. En los días que siguieron, me concentré en construir mi futuro, utilizando los recursos que Margaret me había confiado. Seguí mis pasiones, invirtiendo en mi propio crecimiento personal y buscando oportunidades que estuvieran alineadas con mi recién descubierta autoestima. Con cada paso adelante, sentí como el peso del pasado se disipaba lentamente, reemplazado por un renovado sentido de esperanza y resistencia. El apoyo de mi hermandad, la amistad inquebrantable de Rachel y el amor que me había cultivado a mí misma se convirtieron en la base sobre la cual se construía mi nuevo comienzo. Y al reflexionar sobre la travesía emprendida, la historia de amor que se volvió amarga, los desafíos enfrentados y la venganza buscada y lograda, supe que no solo había encontrado un nuevo comienzo, sino también una nueva fuerza para enfrentar lo que la vida pudiera arrojarme. Con la cabeza en alto, me embarqué en este próximo capítulo de mi vida, dejando atrás los restos de un matrimonio roto y abrazando la libertad y la felicidad que me esperaban. Hace 2 años, la vida era una secuencia de sueños de la que nunca quería despertar. Yo era Caroline, una joven enamorada locamente del hombre de sus sueños, Mark. Él era todo lo que alguna vez había deseado, encantador, inteligente y atento. Nos conocimos en la boda de un amigo, un evento que ahora parece casi profético dada la trayectoria que tomaríamos juntos. ¿Me das el gusto de esta danza?, preguntó Mark, extendiendo su mano hacia mí en esa fatídica boda. Por supuesto, sonreí, cautivada por su caballerosidad y el destello en sus ojos. Mientras nos balanceábamos al ritmo de la música, parecía que el tiempo se detenía. Poco después de esa danza, tuvimos nuestra primera cita, y luego otra, y otra, hasta que las líneas entre los días se difuminaron en una hermosa imagen de amor y compañerismo. Avancemos unos meses vertiginosos, y Mark estaba de rodillas en el jardín iluminado por la luna de nuestro restaurante favorito, un anillo de compromiso brillando en su mano. «Caroline, ¿te casarías conmigo?». Su voz temblaba de emoción. Sí, fue todo lo que pude articular, mi voz ahogada por lágrimas de alegría. Los preparativos de la boda comenzaron inmediatamente, cada día una ráfaga de degustaciones, pruebas y reuniones con proveedores. Nuestras familias se involucraron, su emoción era palpable y contagiosa. Todos parecían pensar que éramos un par hecho en el cielo, y yo estaba de acuerdo. Mientras caminaba por el pasillo en el día de nuestra boda, el brazo de mi padre enlazado con el mío, levanté la vista y atrapé la mirada de Mark. Sus ojos estaban llenos de amor y anticipación, como si él también no pudiera esperar al primer día del resto de nuestras vidas. «Estamos reunidos aquí hoy para celebrar la unión de 2 corazones», comenzó el ministro, sus palabras una suave melodía que acompañaba la magia del momento. «¿Aceptas, Mark, a Caroline como tu legítima esposa, para tenerla y sostenerla, desde este día en adelante, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, amarla y respetarla, hasta que la muerte los separe?» El ministro miró a Mark mientras pronunciaba los votos sagrados. «Lo hago», dijo Mark, su voz firme, llena de promesa. «¿Y tú, Caroline, aceptas a Mark como tu legítimo esposo, para tenerlo y sostenerlo, desde este día en adelante, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, amarlo y respetarlo, hasta que la muerte los separe?» «Sí», respondí, mis ojos fijos en los de Mark, creyendo cada palabra que pronunciaba. Nuestros labios se encontraron para el primer beso como pareja casada, y la habitación estalló en vítores y aplausos. En ese momento, de pie en el altar con nuestros amigos y familiares colmándonos de amor y buenos deseos, me sentí invencible. Era como si el universo se hubiera alineado perfectamente para regalarnos esta felicidad eterna.
La recepción fue un torbellino de momentos alegres, nuestro primer baile, el tintineo de copas, las risas y las historias compartidas. Pero, sobre todo, recuerdo sentirme agradecida, pensando que era la mujer más afortunada del mundo al ser la esposa de Mark. «Te amo, Caroline», susurró Mark en mi oído durante nuestro baile, como si fuera un secreto demasiado precioso para que el mundo lo supiera. «Yo también te amo, por siempre y para siempre», respondí, abrazándolo más cerca, más fuerte. Mientras nos alejábamos hacia nuestra luna de miel, nuestro coche adornado con letreros de «recién casados» y serpentinas coloridas, sentíamos que estábamos embarcando en una aventura interminable juntos. Teníamos el mundo a nuestros pies, y una vida de felicidad parecía no solo posible, sino inevitable. ¡Oh, qué ingenua era! Ahí lo tienes, el primer capítulo en la historia de mi matrimonio con Mark. Fue un tiempo tan perfecto, tan imbuido de amor, que incluso ahora es difícil creer lo rápido que las cosas pueden cambiar. Pero como dicen, cuando llueve, diluvia. Y pronto, el cuento de hadas se convertiría en una tormenta que ninguno de nosotros podría haber predicho jamás. El primer año de nuestro matrimonio pasó volando, lo que parecía un parpadeo, lleno de escapadas de fin de semana, cenas y noches acogedoras. Celebramos nuestro primer aniversario en el mismo restaurante donde Mark me había propuesto. Las copas de champán chocaron y nos miramos a los ojos, aún enamorados pero también ligeramente complacientes, como si la parte difícil estuviera detrás de nosotros. Poco sabíamos que el universo tenía otros planes. «Hemos superado el primer año», dijo Mark, su sonrisa amplia pero sus ojos de alguna manera distantes, mientras levantaba su copa para brindar. «A muchos más», respondí, chocando mi copa contra la suya. Las palabras parecían automáticas, casi ensayadas, pero aparté la pequeña punzada de duda que parpadeó en mi mente. Éramos felices, pero algo comenzó a cambiar durante nuestro segundo año. Tal vez era el creciente estrés de nuestras finanzas o la presión de nuestros trabajos, pero nuestras risas se volvieron más infrecuentes, nuestras conversaciones más tensas. Compramos una casa a crédito, convenciéndonos de que era una inversión sabia para nuestro futuro. Podía sentir que las paredes de esa casa se cerraban sobre nosotros mientras las facturas se acumulaban en la mesa de la cocina, un recordatorio constante de nuestra situación precaria. Nuestros sueños compartidos de formar una familia pronto se convirtieron en discusiones tensas sobre si podíamos permitírnoslo. Pero cuando descubrí que estaba embarazada, se sintió como un milagro en medio del caos. Pensé que podría ser el catalizador para que volviéramos a encender el amor y la unidad que parecían desvanecerse. «Mark, vamos a tener un bebé», anuncié una tarde, sosteniendo la prueba de embarazo positiva como si fuera un boleto de lotería ganador. «Eso es genial», respondió él, sus ojos reflejando una mezcla de emociones, sorpresa, alegría, pero también un toque de preocupación. «No pareces emocionado», dije, sintiendo como mi corazón se hundía ante su reacción apagada. «Lo estoy, Caroline. ¿Es solo que realmente podemos permitirnos esto en este momento?» Su voz estaba teñida de aprensión. «Nos arreglaremos, como siempre lo hacemos», respondí, tratando de reunir entusiasmo para disimular mis propias dudas. A medida que mi vientre crecía, también lo hacían nuestras deudas y tensiones. Mark se volvió más distante, sumido en su trabajo y consumido por preocupaciones financieras. Tuve que tomar licencia por maternidad y la reducción de nuestros ingresos era palpable. En susurros y miradas furtivas, la tensión se mostraba, pero ambos teníamos miedo de enfrentarla directamente. «Esta es la tercera advertencia de pago atrasado, Mark», dije un día, mi voz temblorosa mientras sostenía la factura de la hipoteca. «¿Qué vamos a hacer?» «No lo sé, Caroline», espetó él, su rostro enrojecido por la frustración y algo más, tal vez vergüenza. «Estoy haciendo lo mejor que puedo». Las grietas en nuestro matrimonio se volvían demasiado evidentes para ignorarlas. Cada factura, cada discusión sobre dinero, se sentía como un pequeño temblor que conducía a algo catastrófico.
Incluso cuando no hablábamos de nuestros problemas, flotaban en el aire a nuestro alrededor una nube oscura que proyectaba una sombra sobre nuestras vidas. A pesar de todo esto, yo tenía esperanza. Tenía que tenerla. Estaba llevando a nuestro hijo una vida que habíamos creado juntos y me aferraba a la esperanza ingenua de que tal vez, solo tal vez, este bebé podría reparar lo que estaba roto entre nosotros. Pero los próximos meses destrozarían esas ilusiones, arrancando el suelo de debajo de mis pies y obligándome a una realidad que nunca creí posible. A medida que avanzaba mi embarazo, sentía una creciente desconexión con Mark. Trabajaba largas horas y cuando estaba en casa, estaba mentalmente distante, perdido en un mundo de preocupaciones que no podía penetrar. Traté de enfocarme en prepararme para el bebé, sumergiéndome en decorar la guardería e investigar consejos para padres, pero el peso de nuestra situación estaba siempre presente. Luego llegó esa noche fatídica, la noche que lo cambió todo. Mark entró por la puerta y supe de inmediato que algo era diferente. Había una oscuridad en sus ojos que nunca antes había visto, una especie de malicia que hizo que mi estómago se revolviera. «Oye, llegaste temprano», dije, tratando de mantener mi voz firme. «Sí», respondió bruscamente, yendo directo al mueble de licores y sirviéndose un vaso de whisky. «¿Qué pasa, Mark? ¿Me estás asustando?» ¿Asustándote? Eso es irónico, viniendo de la mujer que está a punto de arruinarnos financieramente, escupió él, sus palabras entrecortadas, sus ojos estrechados. ¿Estás borracho?, pregunté, la incredulidad nublando mi voz. ¿De qué se trata todo esto? ¿De qué se trata? Se trata de esta casa que no podemos pagar, de este bebé para el que no estamos listos. Nos estamos hundiendo, Caroline, y todo es tu culpa. ¿Mi culpa? Tomamos estas decisiones juntos, Mark. ¿Realmente? ¿O me manipulaste hacia una vida que nunca quise?, escarneció él, bebiendo otro vaso de whisky. No puedo creer que estés diciendo esto. Pensé que estábamos juntos en esto, respondí, con lágrimas rodando por mi rostro. Eso fue antes, dijo él, una calma escalofriante asentándose en sus rasgos. Quiero que te vayas. Y quiero que te deshagas del bebé. Quedé atónita, sin palabras. Todo el amor y respeto que tenía por este hombre desapareció en ese momento. No podía comprender lo que estaba diciendo. ¿Era realmente Mark, el mismo hombre que había jurado amarme y apreciarme? No voy a hacerme un aborto, Mark. No puedo creer que siquiera me lo estés pidiendo, logré decir, temblando de pies a cabeza. Entonces estás por tu cuenta, Caroline. No puedo estar atado a una vida que no elegí, replicó, abandonando la habitación con un aire de finalidad. Caminé hacia nuestro dormitorio, mi mente acelerada. Cada paso se sentía como caminar a través de un pantano, pesado y sofocante. Cerré la puerta detrás de mí y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. El sueño había terminado, la ilusión se había roto. Nuestro matrimonio había alcanzado su punto de quiebre y supe que no había marcha atrás. Después de esa noche, vivir en la misma casa se sentía como convivir con un fantasma, una presencia que me recordaba todo lo que solíamos ser y nunca seríamos de nuevo. Unos días después, con la ayuda de mi madre, empacé mis maletas y abandoné el hogar que una vez simbolizó nuestro amor pero que ahora se sentía como una prisión. Fue una decisión llena de dificultades, especialmente estando embarazada. Sin embargo, sabía que era lo correcto. Mark había mostrado su verdadero yo y no podía traer a un hijo al mundo con un padre capaz de tanta insensibilidad. Mientras conducía lejos, miré el espejo retrovisor, medio esperando que Mark saliera corriendo, suplicando perdón. Pero todo lo que vi fue la imagen en disminución de una casa, un hogar roto que una vez albergó tantas promesas. Y aunque mi corazón estaba cargado de pérdida y traición, también sentí una determinación recién descubierta. Mark había tomado su decisión y ahora era el momento de tomarla.
Estaba a punto de convertirme en madre, y aunque el futuro era incierto, una cosa estaba clara: haría lo que fuera necesario para proteger a mi hijo, incluso si eso significaba estar sola. Y así, mientras conducía por ese largo y sinuoso camino, sentí tanto el cierre de un capítulo como el comienzo de otro. Lo que yacía por delante era desconocido, pero estaba lista para enfrentarlo, con o sin Mark. Después de instalarme en la casa de mi madre, mi enfoque inmediato cambió hacia la inminente llegada de mi hijo. La mujer que me había criado ahora iba a ayudarme a criar al mío. Había una cierta simetría poética en eso, un punto brillante en un capítulo de mi vida por lo demás turbio. El bebé estaba previsto para dentro de un par de meses, y los preparativos nos mantenían ocupadas. Mi madre y yo convertimos una pequeña habitación de invitados en una guardería, y aunque teníamos que hacerlo con un presupuesto ajustado, estaba llena de amor y anticipación. Con cada pincelada de pintura y cada tornillo apretado, sentía que la realidad de la maternidad se filtraba. Estaba emocionada, sí, pero también aterrada, especialmente porque Mark estaba totalmente fuera de la imagen. Eso fue hasta que recibí los documentos legales. Una tarde, un grueso sobre con la escritura de Mark aterrizó en mi puerta. Mi corazón latía rápido mientras lo abría. Era una petición de divorcio, cargada con demandas que eran inimaginables apenas unos meses atrás. Él pedía la propiedad completa de nuestra casa, afirmaba que era suya antes de nuestro matrimonio. Aún más sorprendentemente, exigía una prueba de paternidad para verificar si el niño era suyo. ¿Realmente puede hacer esto, mamá?, pregunté, con las manos temblando mientras sostenía los documentos legales. Está desesperado, Caroline. Pero lucharemos contra esto. Debemos, respondió mamá, con su voz tintada de enojo e incredulidad. Las siguientes semanas fueron un torbellino de consultas legales y noches sin dormir. Mi abogado me aconsejó reunir todas las pruebas que pudiera encontrar: registros financieros, escrituras de propiedad, incluso mensajes de texto y correos electrónicos que pudieran demostrar las malas intenciones de Mark. No puedo creer que haya llegado a esto, dije un día mientras mi abogado revisaba montones de papeles. Solía amar a ese hombre. ¿Cómo terminamos aquí? La vida es impredecible, Caroline. Pero en este momento, tenemos que centrarnos en asegurar tu futuro y el de tu hijo, dijo ella, con el rostro severo pero los ojos llenos de compasión. En un giro surrealista, Mark aceptó una reunión para discutir los procedimientos de divorcio. Dudaba, pero decidí ir, esperando encontrar algún cierre, si no para mí, entonces para mi hijo por nacer. Cuando entré al café donde acordamos encontrarnos, sentí un pinchazo de tristeza al verlo allí. Sus ojos se encontraron con los míos, pero estaban desprovistos del amor y la calidez que una vez conocí. Terminemos con esto, dijo Mark, ni siquiera molestándose con las formalidades. ¿Por qué estás haciendo esto, Mark? ¿Realmente se trata solo del dinero? Hiciste tu elección, Caroline. Ahora estoy haciendo la mía. ¿Pero pedir una prueba de paternidad? ¿Poner en duda si este bebé es tuyo? No pude contener la incredulidad y el dolor en mi voz. ¿Puedes culparme? ¿Cómo sé lo que has estado haciendo desde que te fuiste? Sus palabras fueron una bofetada en la cara, cada sílaba cortando más profundo que la anterior. Realmente te has convertido en un monstruo, dije, con los ojos llenándose de lágrimas. No puedo creer que alguna vez te haya amado. Con eso, me puse de pie, agarré mi bolso y salí, dejando a Mark y los escombros de nuestro matrimonio fallido detrás de mí. Lo impensable había sucedido. El hombre con el que una vez juré pasar mi vida era ahora un extraño, dispuesto a desgarrar mi mundo por su propio beneficio. Pero mientras salía de ese café, algo dentro de mí hizo clic. Había terminado de ser la víctima de la malicia de Mark. Si quería una pelea, entonces una pelea tendría. Estaba lista para recuperar el control de mi vida, por mi bien y por el bien de mi hijo por nacer. Y así, con una resolución firme, me preparé para la batalla que se avecinaba.
Habían pasado meses y el bebé estaba por llegar en cualquier momento. Los procedimientos de divorcio eran complicados, prolongándose por lo que parecía una eternidad. Pero finalmente se programó una audiencia para resolver los problemas financieros y de custodia. Había contratado a un equipo legal fuerte mientras mantenía mi enfoque en la salud y el bienestar de mi hijo por nacer. Sin importar cuán estresante se volviera la situación, tenía que recordar que ahora estaba luchando por 2 vidas. Mi madre me acompañó al tribunal, su presencia siendo un pilar reconfortante de fortaleza. Al entrar en la sala del tribunal, Mark estaba allí, con los ojos huecos, pero llenos de una determinación terca que me hacía sentir escalofríos. «Por favor, tomen asiento», dijo el juez mientras comenzaba la audiencia. Después de una revisión minuciosa de las pruebas, los registros financieros y los testimonios de ambos lados, llegó el momento de la rendición de cuentas. Considerando las pruebas presentadas, la propiedad adquirida durante el matrimonio se dividirá de manera justa, comenzó el juez. Además, debido a la falta de ingresos estables del señor Mark y el considerable riesgo financiero que presenta, la casa se otorgará a la señora Caroline, quien ha demostrado un ingreso y una trayectoria profesional más consistentes. Una ola de alivio me invadió. Pero lo que vino después fue la victoria más dulce de todas. En cuanto a la prueba de paternidad solicitada, el tribunal considera que esto es completamente innecesario y despectivo del estrés emocional que coloca en la señora Caroline, quien está cerca de su término. Por lo tanto, el tribunal desestima esta solicitud. Mark lucía atónito, su rostro enrojecido a un tono que nunca antes había visto. Su plan mal concebido de intimidarme para que abandonara lo que legítimamente era mío se desmoronó ante sus ojos. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí que podía respirar. El juez luego anunció que, basándose en el inminente nacimiento y mi situación financiera, la pensión alimenticia se aplicaría y calcularía una vez que naciera el niño. La cara de Mark se retorció en una mueca, claramente viendo esto como la derrota definitiva. Fuera del tribunal, mi madre me abrazó fuertemente, sus ojos llenos de lágrimas de alivio y orgullo. «Lo lograste, Caroline. Defendiste tus derechos». Y lo hice. No solo por mí, sino por mi hijo, que merecía un futuro mejor que el que Mark estaba dispuesto a proporcionar. Poco después del juicio, nació mi hermosa hija. Sosteniéndola en mis brazos, me di cuenta de que ella era mi nuevo comienzo. Mark había destruido nuestro matrimonio e intentado arruinar mi vida, pero no podía tocar el amor que sentía por este pequeño ser. Inesperadamente, unas semanas después, recibí una visita de Mark. Se veía desgastado, derrotado, de pie en mi puerta como si el peso de sus decisiones finalmente lo hubiera alcanzado. «Caroline, ¿podemos hablar?». Su voz era baja, casi desesperada. «¿Qué queda por hablar, Mark?». Estaba equivocado. Lo veo ahora. Te amo. Amo a nuestra hija. ¿No podemos intentarlo de nuevo? Por un momento, miré a sus ojos, buscando al hombre que una vez amé. Pero se había ido, reemplazado por un desconocido que apenas reconocía. «Mark, querías que abortara a nuestro hijo, que renunciara a lo más hermoso que me ha pasado. No nos mereces». «Pero, Caroline, yo». «No, Mark. Tomaste tus decisiones y ahora debes vivir con ellas. Estamos mejor sin ti». Cerré la puerta, cortando cualquier excusa que le quedara por ofrecer. Era el final para nosotros, pero el comienzo para mí y mi hija. Mark había jugado con nuestras vidas y perdido. Yo era libre, mi hijo estaba a salvo, y la propiedad que él estaba tan ansioso por arrebatar ahora era nuestra. Mientras me sentaba para alimentar a mi hija, sentí la ligereza de una dulce venganza lavarme. No solo había sobrevivido, había triunfado. Las cicatrices permanecerían, pero también lo harían las lecciones. Y mientras miraba los inocentes ojos de mi hija, supe que íbamos a estar bien.
La vida después del juicio y el nacimiento de mi hija se sintió como salir de un túnel largo y oscuro hacia la luz. Volví al trabajo, equilibrando mi carrera con la maternidad, algo que Mark dijo que no sería capaz de hacer. Mi madre fue mi roca, ayudando con el cuidado de la niña y ofreciendo apoyo emocional del que no podría haber prescindido. Habían pasado 6 meses desde el nacimiento de mi hija cuando llegó la notificación. Mark había encontrado empleo y estaba apelando la decisión de la pensión alimenticia del tribunal. No pude evitar sentir que esta era otra táctica, otra forma de afirmar control. Sin embargo, mi equipo legal estaba seguro de que dadas sus acciones anteriores y las conclusiones del juez, las posibilidades de que la apelación tuviera éxito eran mínimas. ¿Así que ahora está tratando de pelear la pensión alimenticia?, preguntó incrédula mi mejor amiga Sarah mientras tomábamos café una tarde. Sí, ¿puedes creerlo? Justo cuando pensé que estaba libre, suspiré. Bueno, se llevará una sorpresa. Tienes todo bien documentado y cuentas con un gran equipo legal, me aseguró. Días después, tuvo lugar la audiencia de apelación. Mark entró en la sala del tribunal, esta vez luciendo un poco más arreglado pero aún con el aire de desesperación. No pude evitar preguntarme cómo habría sido su vida si hubiera tomado decisiones diferentes. El juez revisó los documentos y escuchó a los abogados exponer sus respectivos casos. Finalmente, habló, después de revisar las circunstancias y evidencias actualizadas, el tribunal no encuentra razón para enmendar la decisión original de la pensión alimenticia. La decisión se mantiene tal como está. La cara de Mark se retorció en incredulidad, una mezcla de sorpresa y enojo. Esta era su última oportunidad para cambiar la narrativa y la había perdido. Fuera del tribunal, se acercó a mí. Caroline, esto no es justo, y lo sabes. ¿Justo? ¿Fue justo echarte a tu esposa embarazada? ¿Fue justo obligarla a tomar decisiones que nadie debería tener que tomar?, respondí, conteniendo las lágrimas. He cambiado, Caroline. Ahora estoy trabajando, puedo proveer, suplicó. El cambio no se trata solo de encontrar un trabajo, Mark. Se trata de darse cuenta de la gravedad de tus acciones y enmendarlas. Tuviste tu oportunidad y elegiste mal. Vive con eso, dije, dándole la espalda. Semanas se convirtieron en meses y la vida siguió su curso. Mark hizo un intento de ver a su hija, pero dadas las restricciones legales y su pasado, las visitas eran supervisadas y escasas. Cada vez que se iba, sentía que esquivaba otra bala. Seguí creciendo más fuerte cada día, tanto como persona como madre. El trabajo que Mark dijo que sería imposible manejar junto con la maternidad iba bien. Incluso recibí un ascenso, un testimonio de mis capacidades que Mark tan a menudo menospreciaba. Con el tiempo, las heridas comenzaron a sanar. Los primeros pasos de mi hija, sus primeras palabras, su risa inocente, cada uno de estos hitos borraba un poco más de la amargura que había contaminado mi vida. Sin embargo, las lecciones se quedaron conmigo. Se convirtieron en mi armadura, mis señales de advertencia, mi sabiduría. Mami, ¿quién es ese hombre en la foto?, eventualmente preguntaría mi hija, señalando una antigua foto de bodas que aún no había guardado. Esa es alguien que mamá solía conocer, cariño, le dir. Ia, besándola en la frente.